el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. ¿Cuántos necesitan que sus ojos sean abiertos? Todos necesitamos que nuestros ojos sean abiertos para poder entender la Escritura. Cuando se lee, cuando se ve, cuando se estudia acerca de las visitaciones, de las grandes visitaciones de Dios a su pueblo, cada uno anhela, desea un avivamiento en su generación. Porque lo que cada avivamiento tiene en común es la pasión por Dios. Dios nos ha dicho que va a irrumpir en este lugar. Y nosotros no sabemos si va a ser de mañana o si va a ser de noche. No lo sabemos. Depende de la pasión que tengan los que están en la reunión. ¿Están aquí? Entonces, cuando uno entiende lo que es un avivamiento, vive añorando que en su propia tierra se produzca un derramamiento similar del Espíritu Santo. Si vamos a la Escritura, en el libro de los Hechos, cuando los discípulos escucharon que debían esperar en Jerusalén hasta recibir poder de lo alto, sin duda que algunos se enojaron, como cuando se les dicen vamos a venir a tal hora a aprender la Escritura, algunos se enojan. Tienen que pelear con su carne, con su naturaleza carnal, tienen que pelear, porque algunos los hallan una exigencia, pero no saben que si sus ojos no son abiertos, si no pueden entender la palabra, se van a quedar eternamente como creyentes carnales. Lo mismo pasó ahí. Sin duda lo que Jesús les dijo los perturbó. ¿Por qué? Porque ellos habían pasado ya 3 años y poco de entrenamiento con una enseñanza intensa de un lado al otro, de discipulado personal, aprendiendo de cerca lo que Jesús hacía porque era un maestro excelente. Estaban en el punto, en la línea de partida, listos Jesús para irse al cielo y ellos para iniciar su ministerio. Y de repente el entrenador les dice, Lucas 24, verso 38. Y aquí les dice el entrenador, el maestro, yo voy a enviar la promesa de mi Padre sobre ustedes. Pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y luego les preguntó, para que vean que la gente estaba conflictuada, ¿por qué están turbados? ¿Por qué vienen a su corazón estos pensamientos? Seguramente estaban dudando de él. Le dijo, miren mis manos, miren mis pies, yo mismo soy. Palpen, vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Verso 40. Y diciendo esto, le mostró las manos, le mostró los pies, pero como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron un trozo de pescado asado, un panal de miel. Él lo tomó y lo comió delante de ellos. Luego les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Verso 45. Entonces, ¿qué hizo? Les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo,
así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Verso 47. Y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿dónde? En Jerusalén. Ustedes, le dijo a sus discípulos, son testigos de estas cosas. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, así que quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Era verdad que habían pasado 3 años de entrenamiento, pero Jesús siempre les decía que tenían muchas cosas que decirles, pero no les podía hablar de muchas cosas porque ellos no entendían. Y ahora les estaba diciendo también que no estaban listos para comenzar el trabajo. A la mayoría del mundo no le interesan las cosas celestiales. Muchos otros tampoco creen en el poder sobrenatural de Dios, pero es simplemente porque no han experimentado lo que es ser dirigido sobrenaturalmente por Dios. Es posible que Pablo se encontrara en Éfeso con creyentes que no entendían lo que él les quería decir, porque la iglesia estaba en sus comienzos, la iglesia era una iglesia niña, por eso en la carta a los Efesios les escribió. Efesios capítulo 1, verso 16. Vea lo que Pablo les escribió a los de Éfeso. Les dijo: no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de ¿qué? De sabiduría, y otro espíritu de revelación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan, para que estén al tanto de cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuál es la supereminente grandeza, dignidad, gloria de su poder para con nosotros los que creemos. El poder de lo alto que Jesús les prometió a sus primeros discípulos es el mismo poder que está disponible, es el mismo poder que está al alcance de todos los creyentes, de todas las épocas, de todas las edades. Toda persona que se convierte a la fe y lo hace de verdad, entonces la sangre de Cristo lo limpia de sus pecados, se les dan nuevas vestiduras y viene el Espíritu Santo y le pone un sello que dice propiedad de Dios. Entonces el poder de lo alto que Jesús les prometió a sus primeros discípulos está disponible para todo aquel que quiere. Pablo había experimentado al Espíritu Santo con revelación y sus ojos de Pablo estaban abiertos. Y él sabía que ese mismo poder no solamente estaba reservado para unos cuantos escogidos, sino que era para todos los que creyeran en Jesús como Señor y Salvador. Todos los que creyeran podían experimentar lo mismo. ¿Qué sería lo mismo? Que sus ojos sean abiertos. ¿Cuántos quieren ojos abiertos? Lean la Escritura. Estaba tan seguro de esta realidad Pablo que oraba sin cesar para que los creyentes de su tiempo no se conformaran con menos. El poder prometido por Cristo ha sido puesto a disposición de todos los creyentes. Efesios capítulo 3, versos 20 y 21. Y aquel que es poderoso, aquel que es eficaz, activo, enérgico,
para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. A Él sea la gloria por todas las edades, por los siglos de los siglos. Es el Espíritu Santo quien nos enseña a orar correctamente, porque Él conoce lo profundo de Dios y conoce lo profundo del hombre. Y entonces la oración tendrá poder y se va a convertir en un verdadero gozo. Siempre estamos hablando de la oración, siempre estamos hablando del arrepentimiento, pero hay personas que parece que no les funciona la cosa. No se les ve muy arrepentidos ni tienen mucho gozo. Por eso es que nosotros tenemos que mirarnos y ver si nos está funcionando o si solamente son palabras. Porque algunos tienen la sensación de que les falta algo, porque en realidad no están experimentando lo que dice la Escritura. Entonces, si no están experimentando, no saben lo que es orar en el Espíritu. En primer lugar, no saben y tampoco saben cómo hacerlo. Vamos a ver primero lo que no es orar en el Espíritu. Tómelo en cuenta. Porque yo siempre digo que el dinero, el amor y el coto no se pueden ocultar. Entonces, si una persona está enamorada de Cristo, su cara es radiante. ¿Va a tener problemas? Sí, pero está confiando en un Dios que no miente. Por lo tanto, puede esperar que Dios le saque de ahí cualquier rato. Veamos qué es lo que no es orar en el Espíritu. Orar en la carne no es orar en el Espíritu. Orar en la carne se basa en la capacidad y el esfuerzo humano. Por eso es que se tiene dificultad para orar. ¿Por qué? Porque faltan palabras. Y nos callamos porque no tenemos qué decir. No estamos obedeciendo la palabra que guardemos silencio delante de Dios, sino simplemente no hablamos porque no tenemos qué decir. Y si seguimos obligándonos a hacerlo, no estamos orando en el Espíritu. Por eso es que el Señor nos alerta acerca de esto. Mateo 6:7. Mateo 6:7 dice, y al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, cuando oramos en la carne, al minuto nos cansamos, porque no tenemos mucho que decir. Además, el éxito en la oración no depende de cuánto tiempo pasamos orando, ni cuántas palabras bonitas salen de nuestra boca. Podemos tener buenas palabras, podemos tener la doctrina correcta, pero si no sabemos conectarnos con el Espíritu, nuestra oración va a ser en la carne. El Espíritu es un espíritu de vida y también es un espíritu de verdad. Entonces, lo primero que hace es mostrar la oración, mostrarnos que la oración debe tener vida. Debe estar llena de la verdad de Dios, porque proclamando sus promesas vamos a recordar cómo sacó a otros de las mismas situaciones y Él puede hacer lo mismo con nosotros. Es lo que dijimos al principio. Díganle al justo que le irá bien. Y comienzan a buscar a los justos.
La oración que es artificial, la oración que es falsificada, la oración que es adulterada, no es más que una imitación de la oración verdadera. Y orar en la carne es una falsificación. Y ahí surge la pregunta, entonces, ¿cómo podemos orar genuinamente? Ahora lo vamos a ver. ¿Qué vimos primero? ¿Cómo? Y ahora vamos a ver lo que es orar en el Espíritu. La carne nosotros la empujamos. La oración nosotros la empujamos cuando es en la carne. Pero en el Espíritu, la oración en el Espíritu, es el Espíritu Santo quien nos mueve a orar como conviene, experimentando la vida que trae la oración en el Espíritu. Orar en el Espíritu no es orar con corriente eléctrica en el cuerpo. Muchas veces puede que salga un solo gemido interno. Y si hay una estrecha comunión con el Espíritu, entonces estás en una genuina intercesión. Lo más importante es una relación con el Espíritu Santo para comprender ese privilegio maravilloso que nos da el Espíritu de poder invocar su nombre y someternos a su dirección. Los cristianos no deben permanecer como niños. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1. Ahora el mismo Pablo le está hablando ya no a los efesios, le está hablando a los corintios y le dice, colaboradores de Dios, de manera que yo, dice, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino que tuve que hablarles como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo les está diciendo a los corintios que a causa de la carnalidad de los creyentes, no pudo enseñarles cosas espirituales. Pablo, por ejemplo, quería enseñarles acerca de los dones, pero no podía hacerlo, porque los carnales no entienden estas cosas. Un creyente carnal es el que no ha crecido espiritualmente, le falta discernimiento, le falta percepción espiritual, no porque no tenga el Espíritu Santo habitando en él, sino porque él no está creciendo en el conocimiento de Cristo. En ese estado carnal se ve claramente que el creyente no conoce la palabra. Y todavía no se ha dado cuenta de la importancia de lo que significa leer la palabra. Porque la falta de conocimiento de la Biblia es una indicación, una muestra de una poca relación con ella, lo cual tiene mucha importancia, pero el creyente natural, el creyente carnal, ya no la quiere traer la Biblia ni a la iglesia. Así que el creyente carnal es como un niño. Pero ¿acaso no es creyente? Sí, está unido a Cristo. Tiene la capacidad de hacer cosas, pero no tiene ningún deseo de hacerlo. Una criatura tiene en sí misma la posibilidad de llegar a ser una persona educada, pero para hacerlo tiene que comenzar a alimentarse con el alimento básico, como es la leche.
Pablo trasladó esa situación de la edad y condición humana a un ámbito espiritual. Por eso decía Pablo, les di de beber leche. No pude darles alimento sólido, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Si a usted un niño de meses le da comida, ¿lo va a enfermar del estómago, sí o no? Entonces, ¿qué tiene que tomar el niño? Leche. Por eso Pablo dice, les di de beber leche, no alimento sólido, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, dice. Por tanto, Pablo no le siguió hablando de asuntos espirituales, porque los oyentes no estaban preparados para ello. Primero tenía que hablar sobre los problemas de la carnalidad, de la inmadurez que ellos tenían, y desgraciadamente ese es el nivel de la iglesia en Bolivia. La iglesia es niña. ¿Cómo puede uno identificar a un creyente carnal? La palabra carnal viene de sarkikos, del francés y del latín. La palabra carna significa sensual. Es decir, le gusta lo que atrae a sus sentidos. No le gusta lo que atrae al espíritu. ¿Qué es entonces un creyente carnal? Un creyente carnal no es únicamente el que sucumbe fácil a las tentaciones de una vida permisiva. En cualquier comunidad de creyentes donde haya luchas, peleas y divisiones, donde hay personas que no pueden controlar su lengua, eso muestra que hay creyentes carnales. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios en nosotros? Que comencemos a crecer hasta ser o hasta lograr ser hombres y mujeres espirituales que conozcan al Señor, lo sirvan y sean testigos suyos entre los que nos rodean y se conviertan en una bendición para todos aquellos con los que estén en contacto. Pero sin orientación espiritual, a los creyentes se les hace bien difícil comprender y hacer suya la enseñanza de Pablo acerca de la obra del Espíritu. ¿A fin de qué? ¿Por qué Dios dio 5 ministerios para la iglesia? A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. ¿A dónde tenemos que llegar? A la estatura de la plenitud de Cristo. Dice que esta palabra tiene 2 grupos de significado. El primero es ajustar, restaurar y poner en orden, el primer significado. Y el segundo es equipar o habilitar algo para un propósito determinado. Y cuando ya está el creyente completamente equipado, entonces puede desarrollarse. Entonces necesitamos para ese desarrollo primero ser perdonados. Segundo, sanar nuestros corazones. Tercero, reparar nuestra posición. Y cuarto, alimentarnos con la palabra.
Entonces, así es que uno se va renovando en el espíritu para agradar a Dios, para ayudar a otros, para que nuestra oración cumpla el propósito que Él quiere, para lo cual fue originada. Y orar en el espíritu significa que Él nos da el poder a nuestra mente y a nuestro corazón y nos ayuda en la necesidad de muchas personas que nosotros ni siquiera conocemos. ¿Cómo se hace? Primero debemos admitir nuestra incapacidad para orar. Enfrentémonos con esa tendencia de orar por nuestra cuenta. Reconozcamos que la oración es una actividad espiritual y no es carnal. Y tenemos que admitir también la sequedad, la falta de vida, la lentitud espiritual que tenemos y nos será más fácil. Debemos aprender a disfrutar la comunión viva con Dios. Debemos estar conscientes de una comunión, un compartir, un dar, un recibir. Él está enseñándonos a entablar una conversación. Y al entablar una conversación es hablar con alguien que no conoces. Por eso es que nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos dirija. Y Él nos va a llevar directamente a su presencia. Y nos va a hacer vibrar con su presencia. Debemos aprender a suplicar con audacia santa también. Porque el resultado de la obra del Espíritu es que nosotros entramos. Porque Jesús abrió la puerta para que nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia sin temor. Pero igual es como con los hijos, cuando los hijos hacen algo malo no quieren acercarse a uno. Porque hay una relación madre-hijo y tiene que haber una corrección si las cosas están mal. Igual cuando vamos al Señor, nosotros debemos estar dispuestos a que Él nos corrija cuando la cosa está mal, porque Él no nos corrige agarrando un chicote y metiéndonos palos, Él no hace eso. Normalmente el creyente piensa que todo lo que tiene que hacer es pedirle a Dios que le enseñe a orar y el Señor le va a enseñar de inmediato. ¿Cuántos creen que es así? Pero no es así. El creyente primero tiene que fortalecer su vida espiritual. ¿Con qué? Con la palabra. Porque la palabra nos capacita para orar mejor. Cuando le pedimos a Él que nos enseñe, también es importante que abramos nuestro corazón a su influencia, de manera que cobren vida nuestros anhelos y comencemos a rendirnos del Espíritu. ¿Cómo se aprende a orar entonces? Orando. Y entonces uno comienza a sentir la presencia de Dios. Comienza a adorarle. Ejemplos tenemos en la Escritura. Hay veces que usted necesita comenzar cantándole a Dios. Hay veces que tiene que estar en silencio para empezar también. Porque el Señor dice que nosotros no vayamos apresuradamente a pedir y a pedir,
que seamos más bien tardos para pedir, para hablar y comprometernos con Él, y que seamos atentos para escuchar. Y entonces cuando estemos aquietados, por lo tanto, vamos a aprender. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.